Listo. Ya estamos allí en con el elemento. Sí, perfecto. Ya está allí. Vamos a reproducir entonces este diagrama de causa-efecto, ¿sí? Allí adentro, ¿de acuerdo? Vamos entonces acá a Minitab, ¿sí? Si quieren pueden abrir un proyecto nuevo. Vamos a arrancar aquí en limpio. Aguarden lo que habían hecho ahorita, ¿sí? Vamos entonces acá a archivo nuevo, proyecto de Minitab, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí una sesión en limpio, ¿sí? Para poder trabajar lo que queremos hacer ahora. Una sesión en limpio acá para arrancar entonces. Perfecto. Nos vamos a ir aquí entonces a lo siguiente. Para poder hacer el diagrama de causa-efecto, nosotros tenemos que traer la información que está acá, ¿sí? A Minitab. Y lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Noten que primero voy a poner los títulos, ¿sí? Voy a poner por acá los títulos, ¿sí? En cada elemento. Y noten que ustedes observan acá, por ejemplo, en el caso, voy a permitirme aquí agrandar la presentación para que ustedes vean mejor. Y acá voy a utilizar el apuntador para señalar lo siguiente. ¿Ven esto? Aquí la categoría se llama degradación y en degradación hay subcategorías. Entonces vamos a aprovechar esta de acá también para mirar cómo creamos las subcategorías en Minitab. ¿Cuál es el resultado que esperamos obtener? Un diagrama de causa-efecto parecido, igualito a este, pero en Minitab. Vamos a aprender un poquito cómo funciona entonces el tema allí, ¿sí? Entonces, vamos a llevar a Minitab, como lo voy a hacer yo, acá cada una de las categorías: método, toner, papel, ambiente, original y fotocopiadora, ¿sí? Vamos a llevar a Minitab esos títulos. Y esos títulos, ¿sí? Eh, Fíjense bien dónde los vamos a poner. Los vamos a poner como títulos de las columnas. Entonces acá tengo método, vuelvo y reviso acá, toner, papel, ambiente, original, fotocopiadora. Son los otros títulos que hay ahí. Ambiente, original y fotocopiadora. ¿Listo? Aquí voy a utilizar una columna adicional para la subcategoría, ¿sí? Acá hay varios con subcategorías, pero por ahora me interesa mirar con una, ¿sí? Para que ustedes miren simplemente cómo funciona el tema. Entonces voy a poner acá, ¿sí? En este elemento voy a poner aquí degradación, para señalarles cómo funcionaría la subcategoría. Ahora acá, aquí me voy a referir entonces, ¿sí? A la información que el diagrama me provee. Entonces acá me dice método, ajuste, toner, nivel y tiempo de uso. Entonces voy a poner esas. Método, ajuste, toner, nivel y tiempo de uso. O sea, aquí tengo que traer toda la información. Tiempo de uso. Todas van a ser de texto, todas las columnas, ¿sí? Para que lo tengan de referencia aquí. En papel, entonces, vamos a poner aquí calidad del papel. Calidad. Y acá es donde venía, digamos, ya la característica de degradación que ahorita la voy a mencionar. Y en degradación nos dice periodo de almacenamiento y método de almacenamiento. Entonces me voy a ir acá. Periodo de almacenamiento, método almacenamiento. Ok. En ambiente, suciedad mesa, polvo oficina. Aquí en original. Original, enrollado y enrollado, nitidez y calidad del papel. Enrollado, nitidez, calidad de papel. Vamos a ver qué nos dice entonces aquí en fotocopiadora. Ay, me abrió el... Ya lo cerramos. Brillo de la lámpara. Uy, perdón. Aquí como que puse una categoría que no era, ya me di cuenta. Ya la corrijo. En 2 segundos mientras abre el programa y vuelve y lo cierro. Por error lo...
Eso, bien. Entonces aquí tenemos brillo de la lámpara. Ah, ok, sin nitidez está señalada para el tema original. Acá vamos a poner solo brillo de la lámpara. En esta fotocopiadora, brillo de la lámpara. ¿Listo? Entonces fíjense que acá estamos poniendo las categorías y sobre cada una de ellas la información relativa a las categorías. Este es un diagrama de causa-efecto, ¿sí? El efecto que nosotros pensamos analizar acá, en este diagrama, es el fotocopiado de mala calidad. Entonces vamos a hacer ese elemento. Todos ya estamos acá, todos copiamos los datos que están viendo ahí en pantalla. Perfecto. Listo, muy bien. Entonces ya que tenemos los datos, nos vamos a estadísticas. Vamos a ir acá, ¿sí? Donde dice herramientas de calidad y acá dice causa y efecto. Van a entrar allí al menú de causa y efecto. ¿Listo? Entonces recuerden que el efecto es fotocopiado de mala calidad. Entonces aquí donde dice efecto, le vamos a poner eso. Fotocopiado de mala calidad. Título. Diagrama. Causa-efecto. ¿De acuerdo? Entonces aquí le vamos a poner no mostrar las ramas vacías. ¿Sí? Y entonces, fíjese lo que nos va a pedir aquí el problema. Mire las etiquetas. ¿Listo? Entonces son las etiquetas tradicionales del famoso método, digamos, en este caso, acá estamos hablando nosotros de las 6 M's. ¿Sí? Método, mano de obra, maquinaria, medición, materiales, medio ambiente. Ese es el principio, digamos, de las 6 M's. Pero usted puede utilizar un diagrama de causa-efecto en cualquier contexto. En caso de servicios, particularmente, estas clasificaciones de estos 6 elementos es bastante difícil de observar. ¿Sí? Como el que estamos, digamos, el que estamos viendo acá no obedece específicamente a ese criterio. Nosotros simplemente podemos cambiar aquí el nombre de la categoría. Entonces, por ejemplo, acá, ¿sí? En donde yo tengo esto, yo puedo poner las categorías que anoté previamente. Entonces, yo puedo poner aquí método. Yo puedo cambiarlo como quiera. Fíjense aquí también. Entonces, puedo poner acá toner. En el tercero, papel. Aquí, ambiente. Original. Estoy poniendo las mismas que veíamos, pues, que tenemos allá abajo. Entonces, fíjense, cambio acá las categorías. Original. Y me muevo acá para mirar cuál es la última. Fotocopiadora. Perfecto. Acá, fotocopiadora. Perfecto. Yo puedo cambiar las etiquetas entonces como quiera en el gráfico. Entonces fíjense que aquí lo que me va a pedir él es asócieme en dónde se encuentra cada elemento. Entonces yo miro método acá, pues ya los puse digamos con los mismos nombres. Entonces le voy diciendo, voy seleccionando una a una las columnas. Fíjense cómo lo estoy haciendo acá. Papel, ambiente, original y fotocopiadora. Recuerden que nosotros tenemos una subcategoría aquí que es la que voy a analizar únicamente esa, que está en la categoría papel. Entonces me voy a ir aquí a papel, ¿sí? Y él me dice seleccione la subcategoría. Esa se encuentra aquí en degradación. Voy a aceptar. Recuerden, en papel señalo subcategoría y acá selecciono la columna degradación, ¿sí? Pongo aceptar allí. ¿Estamos acá? ¿Me siguen hasta aquí? Perfecto. ¿Listo? Ponemos aceptar. Y vamos a ver aquí el resultado. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿sí? Acá cómo me puso él la subcategoría, ¿sí? Bueno, no le puse, me faltó un detallito acá, hay que hacer una corrección.
¿sí? Ya que me doy cuenta, porque mire que la subcategoría me apareció al de calidad únicamente, ¿de acuerdo? Y no es en calidad, fíjese que aquí cometimos un error, porque acá, sí, está la subcategoría asociada es a degradación, no a calidad. Entonces vamos a hacer la corrección allí. ¿Todos llegaron a este mismo gráfico? Entonces vamos a aprovechar aquí y hacer la corrección. Listo, perfecto. Hagamos la corrección. Para hacer la corrección nos vamos a la hoja de datos. ¿Sí? Estamos aquí en la hoja de datos. En papel ponemos la categoría de gradación, que no estaba escrita allí. Fíjense lo siguiente. Como ustedes observan acá, la gráfica tiene una X, ¿sí? Quiere decir que yo no puedo actualizar esta gráfica. Si yo quiero que el cambio tenga efecto, tengo que volver a hacer la gráfica. Eso es lo que significa este rojito que están viendo ustedes acá. Entonces, nuevamente me voy a estadísticas, herramientas de la calidad, causa-efecto, ¿sí? Y aquí en papel, miren, reviso entonces la subcategoría. Fíjense que ahora sí ya me aparece, entonces aquí la borro y la pongo donde es. Entonces aquí, degradación. Fíjense que ahora sí ya está asociado a la etiqueta que es. ¿Sí? La pongo aquí en degradación, pongo aceptar y nuevamente aceptar y ya debe salirme el diagrama causa-efecto corregido. Ahora verifiquemos. Ah, ahora sí me aparece la subcategoría acá. Fíjense que solo lo hice con una subcategoría. Si ustedes ya quieren agregar otras subcategorías de las que están viendo acá, agreguen, por ejemplo, la subcategoría en brillo de la lámpara al diagrama de causa-efecto. Agréguenla en brillo de la lámpara, agreguen la subcategoría. Para observar aquí qué pasó. ¿De acuerdo? Agréguenle la subcategoría aquí. A ver cómo nos funciona. Entonces recuerden que antes de cualquier cosa, tengo que agregarlo en la hoja de datos. ¿Sí? Tengo que irme acá y poner la subcategoría, digamos, en la columna siguiente. Aquí estoy hablándoles de esta, brillo de la lámpara. Vamos a poner ahí suciedad de la lámpara y horas de operación. Vamos a poner esa subcategoría ahí a la categoría fotocopiadora, al brazo fotocopiadora. ¿De acuerdo? Entonces, brillo lámpara. Sí, aquí es suciedad y horas operación. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos, suciedad y horas operación. Listo, ahora agreguen ya la subcategoría al diagrama. Recuerden que otra vez nos toca hacerlo, ¿no? No podemos actualizar directamente. En este caso sí lo tenemos que hacer. Me voy aquí y en brillo, sí, me voy aquí a brillo lámpara para agregarle la subcategoría. Y aquí tendríamos nuestro diagrama en Minitab. ¿Mm? Si queremos cambiar el orden de las ramas, si quiere, digamos, el tema, pues tenemos que hacerlo directamente, ¿sí? Aquí. Entonces, fíjense un poquito cómo está el tema. Tenemos que hacer los cambios, si se quieren acá, pues. Es un tema de forma, si se quiere, pero pues no hace gran diferencia. Como siempre, a mí no me gusta este colorcito. Parece que se ve mucho mejor así, más clarito, ¿sí? Sobre ese fondo blanco. Y se ve mejor incluso para los informes. Aquí tienen ustedes cómo se haría un diagrama de causa-efecto en Minitab. ¿En qué le ayuda a Minitab realmente? Pues no le define el diagrama, pero no tiene que hacerlo manual. Esa es la diferencia. Y los brazos sí quedan, digamos, proporcionales. Que uno de los problemas cuando uno hace un diagrama de estos en Excel es que le queda bastante feo, porque los brazos quedan torcidos, las lineecitas no quedan igual, ¿sí? Entonces aquí básicamente lo que hace es ponga la información y él simplemente utiliza la plantilla para recrearlo. ¿Mm? Sí, en Visio también es posible hacerlo, ¿sí? Incluso creo que ahorita en internet puede conseguir uno algo de plantillas de estos diagramas de causa-efecto. Pero digamos que acá no es llenar la plantilla, sino lo fácil de Minitab, me parece acá, es esto, que yo simplemente tengo que crear una lista y él ya hace el resto. O sea, no tengo que preocuparme por el diseño del causa-efecto, ¿sí? Sino simplemente poner la lista, ¿sí? Exacto, acá no hay que acomodar nada. Es la ventaja que tiene, digamos, Minitab a la hora de hacer el diagrama de causa-efecto, lo pone derechito, ¿sí? Entonces ya lo tenemos, digamos, allí eventualmente eh,
trabajado, pues. Esto es una idea para que ustedes vean cómo lo pueden hacer directamente aquí en Minitab y ayuda, ¿sí? Les ayuda a ustedes un poco a mirar ese elemento. Recuerden entonces que para las subcategorías hay que agregarlas con más columnas, simplemente. No tiene que estar pegada en la columna al lado de la categoría que corresponde, no, para nada, porque para eso lo vincula usted en el diagrama. El único elemento a tener en cuenta aquí en este diagrama de causa-efecto es la actualización. No se puede generar una actualización automática del diagrama. Hay que volverlo a hacer, ¿sí? Eso es importante. Ya de resto, ¿sí? Si quieren mejorar el diseño, lo que sea, etcétera, pues como siempre, digamos, aquí puede uno pues hacer lo mismo, o sea, poner una fuente más grande. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decirle esto, quiero que sea en negrita, ¿sí? Quiero mantener el color, entonces fíjese, ahí ya me lo está poniendo, digamos, en una letra más grande. Este tipo de cosas son las que se pueden hacer acá. ¿Qué puedo hacer yo? Por ejemplo, hay unas letras que quiero poner, no sé, quiero ponerle aquí a esta rama un verdecito, quiero que quede más gruesa, porque es que es una rama que es la que me interesa. Uy, bueno, aquí me la cambió toda, pero lo puedo hacer por rama eventualmente. ¿Mm? Para que, aquí están todas seleccionadas. Ay, sí, no me di cuenta que estaban todas. Pero digamos que puedo decorar si quieren, para ponerlo a estos términos. Vamos aquí. Ay, no me dejó. A ver. Seleccionar el... Esto era lo que buscaba. Opción aquí. Seleccionar el elemento. Bueno, puedo ponerle acá, en fin. Lo que quiera. Algunos elementos de información adicional. Todo es posible, digamos, agregárselo acá. Es decir, si yo quiero agregarle una explicación al causa-efecto, ¿sí? Lo puedo poner aquí. Entonces, puedo poner, digamos, lo que quiera en ese elemento. Igualito. En cualquier lado, digamos, lo puede trabajar de la misma manera. O sea, funciona igual que los otros anteriores para efectos prácticos. ¿Listo? La misma cosa. Entonces pueden ponerle los colores que quieran, pueden ponerle más gruesas las líneas, pueden ponerle las letras diferentes. Toda esta parte, digamos, ¿sí? De modificación de textos, lo puedo poner, mire. Entonces ahí me pone las causas más grandes que las otras, como para darle, digamos, más elementos de presentación si es que uno quiere hacer eso. Pero estos solo son efectos de forma, simplemente. Igual lo puede hacer con cualquier cosa aquí en Minita, puede hacer exactamente lo mismo. Pero acá tenemos entonces, digamos, la manera de reproducir ese causa-efecto en Minita, ¿de acuerdo? ¿Clarísimo? ¿Alguna duda? ¿Queda claro? Excelente, muy bien. Vámonos entonces ahora, ¿sí? A probar otra herramienta que es bastante interesante también, que ustedes seguramente la conocen muy bien. Estoy hablándoles del diagrama de Pareto. Entonces aquí vamos a mostrar, digamos, algunos elementos que puede hacer uno eventualmente en Pareto y unos cuidados que hay que tener a la hora de aplicar el principio de Pareto. Ustedes saben perfectamente de qué se trata este diagrama. Este es un diagrama, digamos, de priorización, pero lo que hay que tener en cuenta es que este es un diagrama de frecuencias. Ojo con eso, no me está mirando el contexto de la variable, no me está dando el valor de la variable, sino la ocurrencia de lo que yo estoy estudiando allí, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta ese detallito. No es la variable la que estoy mirando, sino la ocurrencia de la variable. Y eso es lo que grafico en un histograma, por decirlo así. ¿Sí? Eso es lo que hacemos nosotros allí. Entonces, vamos a hacer aquí un ejercicio con el siguiente contexto. ¿Sí? Un fabricante de heladeras desea analizar cuáles son los defectos más frecuentes que aparecen en las unidades al salir de la línea de producción. Para esto empezó por clasificar todos los defectos posibles en sus diversos tipos. Entonces, lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. ¿Sí? Estamos aquí en Minitab con nuestro diagrama de causa-efecto, van a ir a archivo y van a poner acá, ¿sí? Nuevo. En nuevo van a poner hoja de trabajo, no proyecto, sino hoja de trabajo. Y vamos a poner aceptar. Entonces deben estar viendo, ¿sí? En este caso, esta hoja en limpio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tenerlo acá. Hagan clic aquí en las ventanas de hojas de datos para que les quede organizada la pantalla, no les quede montada una cosa sobre la otra. Y vamos a trabajar sobre esta hoja que están viendo ustedes acá, ¿de acuerdo? Para recrear nuestro diagrama de pared. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá está la información, ¿sí? Entonces vamos a traer, aquí tenemos entonces tipo de defecto, detalle del problema y frecuencia.
Entonces lo voy a poner acá. Tipo de defecto, detalle y frecuencia. En esta hoja nueva, ¿de acuerdo? ¿Todos ahí? ¿Todos tienen la hoja nueva con estos tres elementos? ¿Me siguen? Muy bien. Listo. Yo les voy a poner aquí en pantalla para que llenen esa tabla. Hay que pasar esta tabla a Minitab. Nos vamos a pasar esta tabla a Minitab allí para poder hacer nuestro diagrama de Pareto. ¿De acuerdo? Entonces, mírenlo allí, póngale, digamos, si quieren las categorías iguales, etcétera, en fin. Les doy unos minuticos entonces para que copien, ¿sí?, esta información en en Minitab. ¿Listos? Perfecto. ¿Cómo vamos a hacer entonces ese diagrama de Pareto?
Yo voy a hacer aquí una trampita. Ay, madre. No me dejó hacer la trampita. A ver si me dejan. Ay, vean. Entonces no me dejó. Bueno, no importa. Vayan aquí ustedes a estadísticas, herramientas de la calidad, diagrama de Pareto. Y van a ver este cuadrito. ¿De acuerdo? Entonces, acá donde salen defectos o datos de atributos en, ¿sí? Vamos a poner entonces nosotros aquí, ¿sí? El tipo de defecto, la columna C1. ¿De acuerdo? Y acá donde dice frecuencias, vamos a poner la columna frecuencia. ¿Sí? Por ahora vamos a hacer este primer diagrama allí, no más. Una vez tengan eso listo, le ponen aceptar. Me cuentan qué respuesta les está dando. Una primera, digamos, aproximación aquí al Pareto. Ay, mira. Puse a jugar yo acá y me tiré. Oh, eso sí, ya está. No me está saliendo. Venga, vamos a ponerlo aquí. ¿Qué nos salió? Tranquilo, Fabián. ¿Sí? Entonces, a que lo miren ustedes ahí, porque vamos a hacer algunas modificaciones, ¿sí? Ahorita en el Pareto. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, fíjese. Ya lo tengo acá. ¿Sí? Y ya de acá ya lo puedo llevar sin problema aquí al militar. No me lo dejó llevar directamente, entonces me tocó hacer aquí, sí, un elemento. ¿Sí? Yo acá ya lo tengo. Les hice una trampita aquí rápida desde la presentación. Entonces, en el gráfico de Pareto, ¿sí? Estamos viendo nosotros acá, diagrama de Pareto. Les decía entonces que íbamos a poner por ahora el tipo de defecto acá y la frecuencia. ¿De acuerdo? Aceptar. Deben estar viendo entonces ustedes este elemento. Me decían entonces acá del análisis del Pareto, ¿sí? Que el motor no detiene es el mayor problema. Pero hagamos una lectura entonces, ¿sí? De este elemento del Pareto acá. ¿Bien? ¿Qué lectura podemos mirar? ¿Cuál es el 80%? Mejor dicho acá, ¿cuáles causas me están generando el 80% del efecto? ¿Sí? Para que podamos leer esta parte de aquí abajo. Yo insisto con mis colores acá. Yo soy terco. Yo insisto con mis colores aquí. Insisto mucho con esto. Perfecto. Entonces, ¿qué lectura le podemos hacer aquí al tema? Las primeras tres nos están generando el 81.8% del efecto, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense lo que estamos mirando nosotros acá, esto es importantísimo verlo, porque acá es donde está el verdadero Pareto, entonces aquí está el de la gráfica de porcentaje acumulado, es la que nos está indicando dónde poner la atención. Entonces, en esta primera herramienta, digamos, de Pareto, ¿sí? Nosotros lo primero que estamos aproximando acá es a detectar cuáles elementos son más ocurrentes. ¿Sí? Eso es lo que estamos tratando, digamos, de mirar acá. Pero ya eventualmente podríamos hacer algunos ejercicios adicionales también para entender un poco más el problema. Entonces, ya tenemos nuestro Pareto. Este es el Pareto tradicional, el más común de todos. ¿Sí? Efectivamente, las tres características que estamos viendo acá serían las más relevantes a estudiar. ¿Sí? Esa sería, digamos, ¿sí? La primera situación aquí a analizar.
¿De acuerdo? Es el primer elemento que nos estaría generando. ¿Qué pasa? Y vamos a irnos aquí al Pareto nuevamente. Vamos a la hoja de datos, donde ustedes tienen sus características. Entonces le voy a poner aquí lo siguiente. Peso. Entonces, yo hice una escala, y precisamente hicimos una escala de 1 a 5, en donde el cliente nos evaluó qué era más importante para él. Fíjese, siendo 5 lo más importante, siendo 1 lo menos importante. Entonces le voy a agregar aquí esta escala de peso, ¿sí? Entonces vamos a suponer cualquier cosa, ¿sí? Voy a poner acá. Entonces, este elemento, digamos, para el cliente era súper importante. Los defectos también eran bien importantes. Este no era importante, ¿sí? Este era medio, ¿sí? Este, digamos, no era tan relevante para para el cliente, no entendía bien qué era eso. Este sí era muy importante, ¿sí? Este también, que no enfriar era bastante importante. Este lo tenía acá, este lo tenía en 1, este lo tenía en 1. Este no era muy relevante, pongamos este en 2. Y las rayas a superficies externas también tenía un 2 acá. Entonces, la escala de 1 a 5 nos está señalando la importancia relativa para el cliente. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos viendo nosotros acá. Una importancia relativa para el cliente. Ahora vamos a sacar una nueva columna aquí, ¿sí? Con una frecuencia ponderada. Vamos aquí a calculadora. Vayan acá a calculadora. ¿Sí? Y aquí yo voy a poner frecuencia ponderada. ¿Estamos ahí todos? ¿Ya están aquí en el menú calculadora? Algunos ya terminaron de copiar aquí los datos que puse en peso. ¿Estamos todos ahí bien? Perfecto. Muy bien. Listo. Entonces aquí en expresión vamos a poner nosotros frecuencia por peso. A eso le vamos a llamar nosotros nuestra frecuencia ponderada. Frecuencia por peso. Y la vamos a asignar como fórmula. Asegúrense de aquí de asignarla como fórmula. Pónganle aceptar. ¿Listo? Entonces, fíjense. Ay, es que yo decidí que este era como más importante. Entonces le puse 2. ¿Sí ven? Inmediatamente ya la frecuencia ponderada cambia. Eso es lo que significa asignarla como fórmula. Mire, le pongo 3, ya se actualiza, le pongo 2, se actualiza. Es bien importante, digamos, mirar eso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer este Pareto en relación con el primero y vamos a compararlos. ¿Listo? Entonces, se van ustedes aquí a estadísticas, herramientas de calidad, diagrama de Pareto. ¿Listo? Todos ya calcularon la columna de frecuencia ponderada antes de entrar acá. ¿Ya todos la tienen? Sargeri, ¿no la tienes? Antes de entrar entonces acá. Calculadora, ¿sí? Y acá ponemos, yo puse el nombre de la columna frecuencia ponderada y aquí puse frecuencia multiplicado por peso. Y la asigné como fórmula. Ya ahí finalmente puse aceptar, ¿de acuerdo? Para obtener esa nueva columna. ¿Listo? Todos ahí, entonces los que ya lo tienen, vayan procediendo a hacer el Pareto, ya saben cómo hacerlo, ¿sí? Hagan ese diagrama de Pareto, ¿listo? Perfecto. Y compárenlo. Vamos a hacer un informe, poner las dos gráficas para poder comparar a ver esto que nos está generando. Entonces, hacemos un pequeño informe con eso, ¿sí? Herramientas de calidad, diagrama de Pareto. Ya aquí no va frecuencia, sino frecuencia ponderada, ¿de acuerdo? Y ponemos aquí aceptar. Ahora, entonces, sí, me voy aquí a hacer el informe, un informe cortico, rapidito. Sí, entonces me he hecho acá, perdón, una columna, sí, para poner la otra. Entonces, listo. Perfecto, bueno. Entonces voy a hacer, bueno, no les hice un cambio en el título, pero entonces voy a aprovechar y, y hacerlo aquí. Ay, madre, puse los dos iguales por lo que veo. No, aquí está, perfecto, frecuencia ponderada. ¿Listo? Le voy a cambiar el título. Diagrama de Pareto, para saber cuál es cuál, con frecuencia
ponderada. Eso sí. Por tipo de efecto sin ponderación. Con eso ya sabemos qué es qué. Eso es. Vamos a ponerle los títulos. ¿Sí? ¿Qué te sale, Lisa? ¿Cuál gráfica no te deja hacer? ¿La última del Pareto? Uy, un segundo, yo cerré aquí el chat y veo que hay varios que tienen algún inconveniente. Lisa y Fabián, ¿cuál gráfica? ¿La última? Entonces, fíjese, estadísticas, ¿sí? Herramientas acá de calidad, diagrama de Pareto, ¿sí? Y acá en la columna frecuencias, ¿sí? Verifican que estén frecuencia ponderada, ¿de acuerdo? Verifiquen que ahí tenga frecuencia ponderada y ponen aceptar. Revisen nuevamente y me cuentan si ya les está generando la gráfica. Debe ser esta. Yo vuelvo acá, insisto. Eso. Pues aquí ya podemos darnos una idea, ¿sí? De lo que está pasando un poco con nuestro modelo, pues, ¿sí? ¿Sale algún error? ¿Qué les está generando a Lisa y Fabián cuando están tratando de hacer la gráfica? ¿Los demás la pudieron hacer? ¿Solo es el caso de Lisa y Fabián o alguien más que no ha podido hacer la gráfica? ¿Sí? Que debe tener la misma longitud. Ok, verifiquemos entonces para ustedes en la hoja de datos. ¿Esto les está dando con el mismo número? ¿Estamos igual? Fíjense cómo la tengo yo acá. Verifiquen que esto está igual. Ok, este sí ya la tiene, bien. Está igualito. Está aquí numérico, no tiene nada las celdas. C3, C4 y C5 están numéricas. Esta está numérica. Muy importante que esta celda esté numérica. Verifiquen también eso. Perfecto. Entonces volvamos a hacer. Estadísticas, herramientas de calidad, diagrama de Pareto. En el primero tipo de defecto, ¿sí? Voy a quitarle todo y la voy a poner aquí. Eso. Y la volvemos a poner entonces aquí, tipo de defecto y en frecuencias, frecuencia ponderada. Ahí estamos igual. O acá, Oscar, con cómo estamos poniendo nosotros aquí el tema, ¿no? Fíjese que aquí hay un combinar de efectos restantes en una sola categoría. Entonces puede ser que haya algo de diferencia allí. Y también verifiquemos pues que las calificaciones, Oscar, estén iguales. Lisa y Fabián, estamos acá. Pongamos aceptar. Me dicen qué le sale. Iguales, Oscar, estamos acá con las frecuencias iguales. Si están iguales, nos debe dar ¿sí? La gráfica relativamente la misma. Seguimos el mismo procedimiento, Fabián, y le sigue generando el error de la longitud. Curioso. Hay que mirar que no haya nada por acá también. Que de aquí para abajo esté todo vacío. Ok. Bueno, tenemos entonces nosotros acá. Vuelvo a mi menú de gráficas. ¿Listo? Para que ustedes vean, digamos, el resultado del Pareto. Diseño. Este es el resultado final con las dos. ¿Sí? Ya tengo las dos acá. Entonces ustedes pueden decirme, no, pero dio lo mismo. No necesariamente. Si ustedes observan los porcentajes son diferentes. ¿Sí? En la gráfica ponderada y en la gráfica sin ponderación
los porcentajes pueden ser diferentes. Ya puede cambiar, digamos, el Pareto completamente si yo hiciera lo siguiente. Si yo cambio más las calificaciones acá, por ejemplo, el motor no se detiene, para mí sería 1. ¿Sí? Si hago ese cambio, ¿sí? En este caso me toca volver a crear la gráfica. ¿Sí? Observen que aquí me está diciendo, ¿sí?, que algo cambió. En esta opción me está diciendo que algo cambió, pero no es actualizable. Entonces me toca irme a los originales. Noten ustedes acá, ¿sí?, que acá me está dando a entender que el Pareto cambió. Entonces me toca nuevamente hacerlo. Voy a volverlo a hacer acá. Diagrama de Pareto. Vuelvo y lo genero. ¿Sí? Y voy a volver acá a hacer este pequeñísimo informe nuevamente para que vean cómo puede llegar a cambiar estas dos visiones del Pareto. Aquí le quitamos una columna. ¿Sí? Creo que debe ser este. Este es el de la frecuencia ponderada. Frecuencia ponderada, de modo que no sea... no está ponderada. ¿Dónde está el normal por tipo de efecto? Este debe ser. Eso es. Entonces aquí lo volví a crear. Ustedes pueden llegar a cosas como estas. Fíjense que aquí sí estamos teniendo dos comportamientos completamente diferentes. ¿Esto de qué depende? Del punto de vista del analista, de cómo quiera analizar el problema. Lo que les quise mostrar acá con este Pareto, precisamente, es que eventualmente nosotros podemos cambiar la variable de frecuencia a una variable que nos interese un poco más. En el primer caso estamos hablando nosotros de la visión del negocio y en el segundo caso estamos hablando nosotros de la voz del cliente. Entonces, fíjese que las dos son diferentes y nos obligan a mirar, ¿sí?, el problema con diferentes perspectivas. Generalmente, la idea de los proyectos de Six Sigma es conciliar ambas visiones, tanto la del negocio como la del cliente. Esta es la idea, digamos, con este pequeño ejercicio de Pareto, para que ustedes vean que las categorías eventualmente pueden llegar a cambiar cuando nosotros tenemos algunos ajustes aquí, como el propuesto de este Pareto. Entonces, es posible hacer un Pareto por esta vía, no únicamente con las ocurrencias, sino también por esta vía. Hay otra manera que se puede hacer Pareto, ¿sí? Les voy a mostrar aquí en el menú, nuevamente, y es utilizar este elemento que les aparece aquí como por variable. Aquí les digo, hay que tener en cuenta un detallito, porque cuando nosotros tenemos un Pareto aquí por variable, ¿sí?, como este que les estoy mostrando, empezamos a estratificar las muestras demasiado y pierde toda utilidad del Pareto. Entonces, hay que saber manejar con mucho cuidado este elemento. Por ejemplo, esto es hacer un Pareto por turno, ¿sí? Entonces, yo estoy mirando qué tal frecuencia apareció en tal turno, tal otra en tal turno, etcétera, y hago el Pareto allí. Entonces, me sale un Pareto por cada turno. Pero si yo sigo haciendo esas estratificaciones indefinidamente, pierdo el objetivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Esto es lo que se conoce como un Pareto por variable. El otro Pareto que se puede hacer es el denominado Pareto por niveles. ¿Qué es un Pareto por niveles? Escoger el primer Pareto que yo encontré, digamos este, y encontré que estas características son las más relevantes. Ahora hago un Pareto solo sobre estas tres para indagar características más profundas. ¿Qué creen ustedes que puede pasar si sigo haciendo ese Pareto por niveles de manera indefinida? ¿A qué me enfrentaría? ¿Qué me dirían ustedes que nos podría pasar allí? ¿A qué nos enfrentaríamos? ¿Mm? Perderíamos el enfoque sistémico del proyecto por hacer ese elemento, digamos, sin aparente control. Entonces, cuidado. ¿Sí? Ese elemento no es tan fácil de trabajar. Máximo, lo recomendable, máximo es llegar a un Pareto, a dos Paretos, digamos, hacer un segundo nivel y ya, y detenerse a ese elemento, porque esta herramienta únicamente nos está mirando frecuencia, nada más, no está mirando el impacto de la variable. Ojo con ese detallito, ¿sí? Está mirando únicamente frecuencia, entonces hay que tener cuidado, ¿sí?, en cómo estamos enfrentando nosotros aquí el problema. ¿Listo? Esa es una recomendación bien importante que les hago, el cuidado que hay que tener cuando estamos haciendo un Pareto de estas características, porque a veces uno, por hacer más, como decimos nosotros aquí en Colombia, termina haciendo menos, ¿sí? Entonces es una herramienta muy buena, pero es una herramienta que hay que limitarle su uso, ¿sí? Tener claro qué qué información me está entregando la herramienta, ¿de acuerdo? Ese es el elemento más importante. ¿Clarísimo?
Clarísimo el uso del Pareto. O sea, no lo lleven más allá de lo que la herramienta puede entregar. ¿Listo? Eso es lo importante. ¿Sí? No se vayan más allá de lo que la herramienta verdaderamente les puede entregar. ¿De acuerdo? Ese es el punto, digamos, interesante, ¿sí? En una herramienta de Pareto. Ahora bien, ¿recuerdan ustedes lo que se debió quedar en mi tablerito si no estoy mal? Adelante, Oscar. Muy buena pregunta. ¿Cómo se puede relacionar lo obtenido en una herramienta, sí, con la otra herramienta? En este caso estamos hablando del causa-efecto, sí, y el Pareto. Es fácil de relacionar, Oscar. ¿Sí? Es bastante sencillo la relación del mismo. Por ejemplo, acá tenemos los dos. Entonces, para poder relacionar los resultados que hay acá, ¿sí? Podemos coger nosotros entonces estas características que ustedes están viendo, brillo de la lámpara, calidad del papel, nitidez, enrollado, cada una de esas, y mirar qué tan frecuente se está presentando cada una de estas características. Una vez obtenemos las frecuencias, las características del causa-efecto vendrían a ser lo que nosotros tenemos en nuestra tabla del Pareto como el tipo de efecto. Vendrían a ser estas. Entonces, esto es lo que viene del causa-efecto, esta columna. ¿Qué nos falta agregarle para crearlo? La frecuencia. Así podríamos nosotros mirar cuál es más relevante frente a algún criterio. En este caso es frecuencia, pero yo podría utilizar dinero. ¿Por qué no? ¿Cuál de esas es más costosa? Y hacer un Pareto no con frecuencia, sino con plata. ¿Sí? Y él también me generaría el Pareto de acuerdo a esa categorización que le estoy haciendo. ¿De acuerdo? Entonces lo podríamos, digamos, hacer también ¿sí? Allí con esas características. También, digamos, eventualmente podríamos mirar eh, ¿sí? ese elemento por esa vía. Entonces, para que lo tengan también ustedes ¿sí? allí presente. ¿Sí? También, digamos, podríamos mirar un poquito ese elemento, ¿de acuerdo? Es interesante, de hecho, el uso y la interacción de las dos herramientas, pero como les digo, es sencillo, digamos, conectarlas. ¿Mm? Correcto, Sheila. En el caso de efecto no tenemos datos numéricos, pero sí las categorías. ¿Qué necesitamos para relacionarlos? Agregar los datos numéricos. Esa es la información que haría falta para conectar el causa-efecto con el Pareto. Pero tenemos la información inicial para el Pareto, que son las categorías. Esa nos la estaría dando, ¿sí? Precisamente el causa-efecto. Así los podríamos, digamos, eventualmente, ¿sí? Eventualmente relacionar. Entonces, digamos, no es tan difícil, llamémoslo así, ¿sí? Hacer esa situación, hacer ese análisis allí, ¿de acuerdo? ¿Sí? No es tan complicado. La categoría puede ser o bien el primer nivel o puede ser la subcategoría del causa-efecto, depende cómo lo quiera ver. ¿Sí? Depende qué tan profundo quiera llevar el análisis del causa-efecto. Recuerden el objetivo del causa-efecto, escoger de ese diagrama de causa-efecto cuáles son las que con las cuales podemos seguir trabajando. ¿De acuerdo? Esa es la idea del diagrama de causa-efecto. Entonces aquí depende de lo que quiera ver realmente. No puedo darle una respuesta de es mejor siempre una cosa que la otra. ¿Sí? Aquí tendría que decirle, responderle con un gran depende. Depende de qué se quiera. ¿De acuerdo? Depende de qué se quiera. Esa sería, digamos, un poquito ¿sí? La situación allí a manejar para que lo tengan, para que lo tengan presente. ¿Ok? ¿Clarísimo estas dos herramientas? ¿Alguna otra duda? ¿Queda claro? Perfecto. ¿Listo? Vamos a entrar ahora sí a la parte, digamos, de la creación de las hipótesis. ¿Sí? Vamos a mirar un poquito esta antes del break grande, digámoslo así, que tenemos ahora en unos minutos. Vamos a analizar un poquito este concepto de las pruebas de hipótesis. Voy a irme acá a mi tablero, creo que ahí debió quedar todavía. Es perfecto, mi dibujito. Entonces deben estar ustedes viendo mi dibujo del embudo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hicimos fue ahorita trabajar la identificación de variables, ¿sí? Ya quedaron, ya podemos decir check, ¿sí? Ya hicimos la identificación de variables con todas estas herramientas que hicimos, que trabajamos. Vamos entonces ahora aquí, a la validación de hipótesis. Vamos acá, donde estoy poniendo esta flechita, a la validación de hipótesis, ¿de acuerdo? Allá es donde vamos a caminar entonces, ¿sí? Por ejemplo, en el análisis que Stacy nos hizo,
¿sí? Habían quedado dos X, dos variables allí, ¿verdad? Ahora entonces nosotros vamos a formular las hipótesis de origen de la variación y no solo formularlas, sino validar si efectivamente esas X sí están teniendo alguna relación con la Y que estamos estudiando. Oscar nos mencionaba en algún momento, ¿sí?, que si se trataba aquí de mirar en relaciones entre las medias o no, pues la respuesta es que ahora estadísticamente vamos a probar precisamente esas relaciones entre las potenciales X y la Y, precisamente a través de las pruebas de medias, ¿sí? Ese va a ser, digamos, el ejercicio que vamos a proceder a mirar acá, ¿sí? Precisamente ese va a ser el tema de interés ahora cuando estamos entonces nosotros aquí en el filtro de las variables X que están viendo ustedes, ¿sí?, en este elemento. Vamos a mirar, digamos, algunos potenciales acá. Yo les, de hecho, en el material que les traje, ¿sí?, les tengo unos tres elementos aquí que vamos a entrar a mirar. En primera medida, lo más importante a tener en cuenta cuando estamos hablando nosotros de pruebas de hipótesis, por supuesto, es el análisis de los errores tipo 1 y tipo 2. Son fundamentales. Los análisis precisamente de los famosos falsos positivos, los falsos positivos, o de los análisis, sí, de los denominados falsos negativos. ¿Sí? Virtualmente lo que estamos haciendo nosotros acá es rechazar algo que debería afirmarse o aceptar algo que debería rechazarse. ¿Sí? Ahí estamos viendo el error tipo 1 y tipo 2 respectivamente. Muy importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Nuevamente, la estadística lo que nos dice a nosotros no es si estamos bien o estamos mal. La estadística lo que nos dice a nosotros es el riesgo en la toma de decisiones. ¿Listo? Ese es el elemento bien importante. Entonces, tenemos que tener en cuenta un poquito cómo manejamos nosotros la incertidumbre de nuestros datos para poder llegar a conclusiones que sean de hecho más interesantes, ¿sí? Por supuesto que en este primer elemento que vamos a trabajar acá tenemos un efecto en el tamaño de la muestra que puede incidir en la prevalencia de algunos de estos elementos. Vamos aquí a desarrollar un concepto estadístico rápido para poder entender un poquito la relación otra vez del muestreo con este tipo de análisis. Los voy a llevar entonces aquí a estadísticas, vayan aquí a Minitab y váyanse a la última opción, ¿de acuerdo? Entonces, como ustedes notarán, habíamos hablado nosotros ayer de este muestreo. Ahora nos vamos a referir a todo este muestreo que está por acá, ¿sí? Entonces, la pregunta es revisar cuántos datos tengo y cómo van a incidir en mi respuesta, ¿sí?, dependiendo de la prueba que quiero hacer. ¿De acuerdo? Este es un elemento bien importante. Antes de referirme aquí a cómo lo vamos a hacer, a cómo vamos a determinar un poquito estos tamaños de muestra, me voy a referir a dos conceptos rápidos. ¿De acuerdo? Para que ustedes lo tengan presente que están en esta diapositiva. Voy a agrandar aquí la diapositiva para que la vean mejor. Me refiero un poquito a esto. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Entonces, lo que vamos a hacer acá es analizar variables ya técnicamente hablando. Por eso traemos únicamente las variables con las cuales tenemos todavía dudas de su relación como potenciales causas raíces de la variación. Clarísimo hasta ahí, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que empezar a observar aquí es cuál es el mapa guía para poder determinar qué prueba aplica y con qué objetivo viene esa prueba. ¿De acuerdo? Eso es muy importante trabajarlo. Por supuesto, que la primera cuestión, digamos, que tenemos que empezar nosotros a evaluar tiene que ver, ¿sí?, con la variable, con la naturaleza de la variable. Al que estoy haciendo referencia acá, ¿sí?, tiene que ver entonces si esta es una variable discreta o es una variable continua. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la Y, ¿de acuerdo? No de las X. Estoy hablando de las Y. Muy importante, de la Y o de las Y. Quiero que entiendan lo siguiente acá. Por eso aquí nosotros recomendamos mucho en los proyectos de Six Sigma, en lo posible, ¿sí?, me voy a ir aquí a mi tablerito nuevamente, ¿sí?, aislar, digamos, la mayor cantidad de Y's que se pueden. Fíjense que todo el tiempo les he hablado a ustedes de una Y. ¿Sí? Es que resulta y pasa lo siguiente, ¿sí? La interpretación de una Y es facilísima. Una Y la interpretamos como una recta. Este que estoy poniéndole aquí en el tablerito es la interpretación gráfica de una Y. ¿Sí? De dos Y's, si nosotros estamos mirando, digamos, dos Y's acá, eventualmente estamos hablando de un plano. Entonces tampoco hay problema. Tres Y's, ¿sí? Fíjense ustedes acá un poco. Estoy hablándoles de un volumen. ¿Y cómo interpreto cuatro Y's? ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda ahí? Esto es una Y, dos Y's y tres Y's.
3 Ys, 2 Ys y una Y. ¿Quién me ayuda a mirar cómo representamos gráficamente 4 Ys? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Alguna idea? ¿Ninguna idea? ¿Nada? ¿Una ideita? ¿Nada? ¿Una ayudita? ¿Quién me ayuda? ¿Alguna idea? ¿Qué se les ocurre? No sé, la verdad, yo nunca he representado así como ya en 4D. Está difícil. Ah, qué bien, Stacy. Excelente, estamos hablando de 4D. Ese es el problema. Euclides solo llegó hasta 3. Qué perezoso, ¿no? Sí, Euclides nos fregó, porque únicamente llegó a explicarnos la representación, ¿sí?, en 3 dimensiones. Ahora imagínense ustedes lo que sería representar este problema de 4 dimensiones. La sugerencia es, llévelo a un problema manejable, de tamaño manejable. Cuando usted tiene más de 2 Ys en un problema, es porque hay un problema de definición del proyecto. Entonces, lo que hay que hacer acá es irnos a definición y aislar las Ys. Y mirar, ¿sabe qué? Esto da origen a otro proyecto. Por eso es la insistencia tan grande que hacemos nosotros aquí en Seis Sigma, de definir y de focalizar el problema lo más que puedan. Porque cuando llegamos a estas etapas de análisis, si yo tengo muchas Ys, es imposible hacer ese análisis, se vuelve tremendamente costoso y tremendamente difícil. Por allá algún atrevido, por allá algún loco matemático que trató de hacer, digamos, ese elemento, lo llevó a un tema que se conoce como la geometría fractal. Imagínense. Claro, esto ya es un lenguaje, ¿sí?, tremendamente difícil. ¿Sí? Oscar, esa es la idea. Acá les estoy poniendo, digamos, la situación en donde nosotros trajéramos al análisis muchas Ys. ¿Sí? Entonces, la idea es tratar de mantener una sola Y. ¿Sí? ¿Qué pasaría si desde el inicio, desde la definición, hubiéramos traído muchas Ys a nuestro problema? Pues aquí en este momento estaríamos mirando cómo podemos simplificar el asunto. Por eso acá en Seis Sigma se trata de llevar siempre al tema, digamos, de una sola Y. Por ejemplo, resulta que yo estoy evaluando el tiempo que me demoro en emitir los créditos en un banco, pero entonces también, sí, quiero evaluar, sí, simultáneamente, no solo el tiempo en el que estoy trabajando eso, sino quiero también evaluar, ¿sí?, no sé, la calidad con la cual estoy haciendo la valoración de créditos como variables de salida. Al trabajar un problema con estas dos situaciones, digamos que si tuviera las dos variables, pues se convierte en un problema más complejo, porque para analizarlo estaríamos analizando nosotros, como les mostré ahorita, planos, y ya el análisis matemático ahí es un poquito más difícil. Pero ¿qué pasa si nosotros seguimos metiendo más Ys? No solo es tiempo, sino es calidad, sino es, no sé, algunos otros elementos, algunas otras variables que quiero analizar, la cosa se volvería muy difícil, ¿sí? Se volvería bastante complicada y no podríamos llegar a una respuesta adecuada. Nos tocaría simplificar el problema, ¿sí? Entonces la idea es tener nx por una y, no por ny's. Y esto solo se logra si ustedes en la etapa de definición, ¿sí?, definen bien su problema, definen perfectamente cuál es la Y que quieren trabajar. Por eso aquí yo hablo, y permanentemente lo he hecho a lo largo de este seminario, de este curso, de una Y. Lo he hecho un poquito adrede, para acostumbrarlos a ustedes a que manejen particularmente una Y, a que lleven el problema a la mayor simplificación posible. Einstein decía una frase célebre para este elemento: el poder de lo simple. Ese es el éxito en esta metodología, el poder de lo simple, ¿sí? Oscar, es posible manejar múltiples Ys, pero ya con un tema de diseño de experimentos, ¿sí?, que ya es un poco más difícil, digamos, ese manejo. Nosotros podemos llegar en Minitab, manejar hasta 3, ¿sí?, a través de diseños experimentales, ¿sí?, únicamente, ¿sí? No podemos en Minitab manejar más, pero ya, digamos, lo que los estoy llevando a ustedes es a tratar de simplificar, porque si yo llego ya a un análisis tan robusto, ¿sí?, acá tenemos que utilizar técnicas mucho más fuertes. Por ejemplo, para solo dejarles una idea, digamos, allí, ¿sí?, son técnicas de simulación combinadas con técnicas de optimización. En el ambiente técnico, en el ambiente de ingeniería, a eso se le llama simheurísticas, ¿sí?, o en inglés simheuristics, ¿sí? ¿Me escuchan por acá? ¿Me están escuchando? ¿Me perdieron? ¿O ahí me están escuchando todos? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ok, Stacy me dice que sí. Parece que Oscar tiene problemas
¿De audio me está escuchando, Oscar? Ahora sí, perfecto. Le mencionaba lo siguiente. Para resolver problemas ampliamente complejos como los que le estoy mencionando, hay técnicas ahorita, ¿sí? Y una de ellas se llama Sim Heuristics, que es la mezcla entre simulación y optimización, ¿sí? Entonces ya se dan cuenta ustedes que al complicar los problemas desde la definición, las herramientas para encontrar soluciones a dichos problemas también son un poquito más fuertes y más costosas. ¿De acuerdo? Esa es, digamos, un poquito la idea. Entonces, en conclusión, siempre llegue usted acá con una sola Y para evitarse todos estos problemas. Y una vez que estamos aquí con una sola Y, ya podemos hacer los análisis para múltiples X, pero en la medida que usted pueda disminuir el número de X a estudiar, mucho más sencillo va a ser la mejora. Esto va a afectar notablemente la calidad de la mejora. Por eso es tan importante, digamos, nosotros aquí entrar a analizar, ¿sí?, nuestro problema con esas características que les menciono. ¿De acuerdo? Esa es como la idea fundamental. Esta diapositiva, entonces, nos va a ayudar a entender qué herramienta utilizamos para qué situación. Entonces, por eso aquí me refiero un poquito de ese, me refiero, digamos, a ese elemento. Si ustedes observan, todas estas pruebas que están acá metidas, las que les estoy mostrando, ¿sí?, aquí en la diapositiva, todas estas pruebas, todas ellas, trabajan una sola Y. ¿De acuerdo? Una sola y la diferencia entre cada una de ellas no es la Y, sino las X que esté utilizando. Mucho cuidado con ese elemento. Entonces, este mapa guía que nos tiene Minitab en sus asistentes, pues nos va a simplificar mucho el trabajo. Nos va a ayudar, digamos, a entender esto un poco más fácil. Entonces, dependiendo de lo que usted quiera evaluar, deberá escoger la prueba que corresponda. Pero entonces quiero que entiendan eso. Solo para una Y. Múltiples X las que quiera, claro que sí. En este primer caso, estamos hablando entonces comparar una muestra con un objetivo. Entonces aquí, ¿cuántas X hay? Una X. ¿Hay una X aquí? ¿Sí? ¿Mm? Oh, no hay. De hecho, acá estamos evaluando únicamente la Y contra un objetivo en particular. La X, sí, aparece acá. No hay nada que categorice la Y, ¿de acuerdo? En esta Pero primera. entonces ese objetivo no sería la X. Es correcto. En Sino, este caso, el objetivo podría, no sería la X, de hecho, sería el límite de especificación del cliente, eventualmente. ¿Mm? Y ok. quisiéramos saber si mi Y está siendo afectada o no sobre esa base. Ya ahora miramos cómo funcionan estas. Aquí sí ya estamos mirando entre una X a dos X, ¿sí? Aquí sí ya estamos mirando un poquito eso en estas pruebas. Y más de 2X estamos hablando nosotros de estos análisis, que ya son mucho más robustos. Miren un poquito lo que les muestro aquí en esta parte superior. Todo esto que están viendo ustedes acá, donde estoy moviéndome, todo esto hasta aquí, miren, todo esto hasta acá. Todo esto es para datos continuos, ¿sí? Precisamente para yes continuas, yes continuas. Las de abajo, estas de acá, que aparecen como defectuosos, prueba y cuadrada, defectuoso, y cuadrada, y cuadrada, y cuadrada, estas que están viendo ustedes aquí abajo, son para yes discretas. ¿Clarísimo? ¿Cómo manejamos nosotros este mapa guía de las pruebas de hipótesis? Es súper importante tenerlo claro. Adelante, Oscar. Hay una sola Y. Vamos a mirar, Sheila, un ejemplito con discretas. Vamos a manejar un ejemplito con discretas ahí también para que tengan una idea de cómo funciona. Correcto, Oscar. Lo que quiere ver es el efecto de las X en esa Y. Es así. ¿Para qué? Para saber si esa X es causa raíz de variación de esa Y. Y eso lo vamos a hacer nosotros a través de pruebas de medias. Todo lo que les acabé de mostrar en esta diapositiva hace referencia a las pruebas de medias. De acuerdo, Oscar. Esa es la razón. Entonces, nosotros del análisis gráficos sacamos unas X, pero gráficas. Ahora la vamos a sacar de un análisis inferencial. Ahora sí vamos a usar los datos como evidencia para afirmar, ¿sí?, que esa sospecha que tenemos nosotros de causa raíz de la variación es o no cierta, ¿sí? Antes es solo gráfico, es descriptivo. Recuerden que el análisis descriptivo no es concluyente. Yo no puedo generar conclusiones estadísticamente válidas con un análisis gráfico únicamente. Lo tengo que hacer con un modelo analítico,
que es el análisis inferencial. Es bien importante tener en cuenta esas dos diferencias. Lo que pasa es que el análisis gráfico nos va guiando, nos va enseñando a entender cuáles podrían ser, digamos, esos sospechosos. Para que lo vean más claro, ya sacamos nosotros unos sospechosos, pero no sabemos cuál es el culpable. Entonces tenemos que ir a entrevistar a esos sospechosos, a ir a recolectar pruebas, a ver cuál de esos sospechosos resulta siendo culpable verdaderamente. O si esos sospechosos que tengo allí todos resultan siendo culpables. Esa es la idea, ¿sí?, con la que vamos a trabajar nosotros aquí, ¿sí?, este cuadrito. Es claro para todos el uso de este mapa, es súper importante porque este es lo que ven ustedes en los asistentes de mitad. ¿Sí? Entonces es muy importante porque este mapa guía nos va a ayudar a mirar qué prueba es la que debemos hacer en qué situación. ¿De acuerdo? Por eso yo acá les puse a ustedes en el material un mapa más completo que el que Minitab provee. Una infografía, que es esta que ustedes están viendo acá, una infografía mucho más completa que me dice precisamente qué es lo que quiero hacer, qué tipos de pruebas quiero hacer, cómo las quiero manejar. ¿Sí? Entonces acá me está empezando a analizar, ¿sí?, cuáles elementos, ¿sí?, son los que puedo llegar, digamos, a trabajar inicialmente. Entonces algo de esos elementos pues vamos a ver acá también. ¿Sí? Entonces usted ya vimos toda esta parte de normalidad. Entonces aquí nos está diciendo número de X, una sola X, tipo de Y, ¿sí?, la Y es discreta o la Y es continua. La Y es continua. ¿La Y es normal? Sí, la Y es normal. Voy a guiarme aquí con el rojito para que ustedes vayan viendo. Repito, número de X, una. Tipo de Y, con la que estoy analizando acá, entonces es continua. ¿Sí? ¿Es normal? Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? ¿Sí? Entonces puedo empezar a mirar entonces, ¿sí?, ¿cuántos grupos tengo? Un grupo. Entonces aquí me dice, ¿qué pruebas quiere manejar? Datos pareados, ya les digo qué significa. Estos son datos iguales, para que lo tengan en cuenta. No, no lo son iguales. Datos iguales me refiero a tamaños de grupos de los datos, ¿sí?, que para cada valor de X tengo las mismas muestras. Eso es lo que significa pareado. Ya les mostraré ahorita con un ejemplo. Pero fíjese que toda esta infografía me resume muy bien cuál es el camino a seguir, dependiendo de mis Y's, dependiendo de mi X. Esta infografía particularmente está hecha para una Y. Por eso les decía que en Minitab se trabaja sobre esa misma base. Y yo me devuelvo acá en Minitab, ¿sí? Un segundo. Ese es el mouse. Me devuelvo acá al menú de Minitab, que es este que están viendo en esta diapositiva. ¿Sí? Resulta que acá se trabaja sobre esa base. Entonces, tiene una infografía que es bastante completa, esta me gusta muchísimo, porque pues le resuelve a uno el problema de saber qué herramienta utiliza en qué momento. Ese es uno de los puntos, digamos, más esenciales aquí a la hora de hacer análisis, es saber qué tengo que utilizar. Minitab en esto es bastante intuitivo, ayuda muchísimo para resolver ese problema. Generalmente, ¿qué ocurre? Que utilizo el test que no es. Me equivoco en escoger la herramienta, ¿sí? Y eso es uno de los elementos, pues, que afecta grandemente, ¿sí?, el resultado, digamos, acá de las pruebas estadísticas, ¿sí? Entonces, la idea acá es analizar, como le dije a ustedes, esto es para que lo miren con detenimiento, con cuidado, para entender un poquito cómo funciona este roadmap. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuántas X tenemos y el tipo de Y, si es discreta o es continua. Y ahí nos dice qué hacer en cada uno de esos casos, ¿sí? Ahí nos va mencionando entonces qué hacer en cada de esos casos, en cada uno de esos elementos que podemos trabajar acá, ¿sí? Entonces, si la Y es normal, este es el análisis que nosotros vamos a trabajar. Llegar aquí a algunos elementos de análisis para las Y es básicamente el cuadrito que está acá. Voy a volver a agrandar la diapositiva para ubicarlo. El camino que nosotros seguimos acá básicamente es este. Seguimos por acá, llegamos acá y miramos los que son estos test, pero también miramos los que tienen acá ya más de dos grupos, ¿sí?, más de un grupo, perdón, para las X. Entonces miramos este lado y miramos este lado. Esta partecita, ¿sí?, es la que nosotros vamos a observar, ¿sí?, dentro de las herramientas de Minitab, ¿de acuerdo? Ya posteriormente, ¿sí?, vamos a trabajar algo de la cuantificación y esto lo vamos a trabajar aquí a través de algunos análisis de regresión lineal simple, ¿sí?, para ver cómo podemos lograr esto en Minitab. Objetivo que estamos buscando nosotros, entonces, con esto ya para ir concluyendo esta sesión, ¿sí?, el objetivo fundamental aquí que perseguimos nosotros es poder entender cuál es la causa raíz de la variación y cómo se relaciona, ¿sí?, con la Y. Si nos hace falta lo segundo, la mejora va a ser muy difícil de lograr. Entonces,
Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta esos dos elementos. Y si no puedo con lo primero, si no puedo determinar cuál es la causa raíz de la variación, pues sencillamente no he terminado la etapa de análisis. Es así de sencillo, ¿sí? Tengo que procurar terminarla allí. ¿Estamos claros? ¿Hasta aquí claro? Me interesaba mirar, digamos, este tema primero antes de entrar a Minitab a procesar, digamos, la información, ¿sí? Y demás, ¿sí? ¿Les queda claro a todos el procedimiento? Ya ahora, entonces, ¿sí? Después del merecidísimo descanso del almuerzo ahora, ¿sí? Vamos a trabajar en esta parte, digamos, en Minitab. Hacer los análisis y hacer, digamos, las regresiones en esta tarde, ¿sí? Precisamente para dejar hoy la etapa de análisis ya cerrada, ¿sí? Y ya nos quedaría, digamos, básicamente la etapa de control, porque en Minitab, en la parte de mejora, realmente es muy poco lo que puedo ofrecer. Ahí les mostraré un ejemplo con una herramienta en esa partecita también que la haremos, digamos, relativamente rápido. ¿De acuerdo? ¿Quedamos claros todos? ¿Alguna duda? ¿Todos listos para el almuerzo? ¿Ya quedamos lo suficientemente cansaditos para ir a recuperar energías en el almuerzo o todavía no? ¿Sí? Perfecto, me alegro. Entonces, perfecto, muy bien. Entonces vamos a almorzar, hacemos la paradita, ¿sí? Y nos estamos encontrando acá, ¿sí? En 45, 50 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, para que vayamos todos y vayamos a almorzar. ¿De acuerdo? Perfecto, Andreina. Entonces, nos vemos ahorita. ¿Listo? Perfecto.